¿Qué harías si después de la muerte de tu padre descubrieras que la casa que dejó a su esposa fue comprada con el dinero que te pertenecía? ¿Lucharías por recuperarla? La historia comenzó en la oficina del notario, donde una herencia inesperada dejó a mí y mi hermano y a mí completamente devastados. Pero lo que descubrimos sobre la casa cambiaría todo y demostraría que nadie escapaba de las consecuencias. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Padre dejó la casa que compró con el dinero de nuestro accidente a nuestra madrastra, pero ni muerto se salva del karma. Tengo 21 años y mi hermano tiene 19. En lo que respecta a nosotros, no tenemos madre. Se marchó cuando teníamos 7 y 5 años, después del divorcio. Conoció a otro hombre, se mudó a varios estados de distancia y al principio hizo algunos intentos débiles por seguir en contacto. Estábamos sentados en la oficina del notario, Mateo a mi izquierda con las manos apretadas entre las rodillas, cuando el hombre leyó la cláusula sobre la vivienda familiar. La casa completa, dijo ajustándose los lentes. Queda a nombre de la señora Gloria. Sentí que el aire se volvía sólido dentro de mis pulmones. Gloria, sentada al otro lado de la mesa con un pañuelo negro que no combinaba con la sonrisa apenas contenida en la comisura de sus labios, asintió como si aceptara un premio que llevaba tiempo esperando. Mateo se puso de pie tan rápido que la silla golpeó el piso. «Esa casa es nuestra», dijo con la voz quebrada. «Se compró con el dinero que nos dieron después del accidente». El notario levantó una mano pidiendo calma, pero Gloria fue más rápida. «Eso ya quedó resuelto legalmente, hijita», dijo mirándome a mí, no a mi hermano. «Tu padre lo decidió así, y ahora hay que respetarlo». Recuerdo el sonido del reloj de pared, el olor a café frío sobre el escritorio, la forma en que mis manos temblaban sin que yo se lo pidiera. No lloré, aunque todos en esa sala esperaban verme derrumbada. En cambio, saqué mi teléfono, abrí la carpeta de documentos que había guardado durante años, sin saber muy bien por qué, y la dejé sobre la mesa, boca abajo, sin decir una palabra. Gloria dejó de sonreír por primera vez esa mañana. Para entender por qué esa casa nunca debió ser suya, hay que volver 9 años atrás. Mateo y yo íbamos en el auto de mi padre cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Yo tenía 12 años, él tenía 10. Pasé 3 meses con la pierna enyesada y Mateo estuvo una semana internado por una conmoción severa. La empresa de seguros del camión terminó pagando una indemnización considerable a nombre de los dos, un dinero que, según nos explicaron entonces, debía quedar guardado en un fondo hasta que cumpliéramos la mayoría de edad. Mi padre, como tutor legal, tenía acceso a esos fondos para gastos relacionados con nuestra recuperación y educación. Eso decía el papel que firmó frente a un juez. 2 años después de aquel accidente, mi padre conoció a Gloria en la farmacia del barrio, donde ella trabajaba detrás del mostrador. Al principio era simpática, traía galletas los domingos y preguntaba por la escuela. Después empezó a quedarse a dormir. Después se mudó. Y un día, sin que nadie nos consultara, mi padre anunció en la cena que había comprado una casa nueva, más grande, con jardín, en un barrio mejor. Estábamos felices porque pensamos que por fin tendríamos un lugar estable, después de tantos años en un apartamento pequeño. Nunca nos dijo de dónde salió el dinero para el enganche. Nunca preguntamos. No fue hasta hace 3 meses, revisando cajas viejas en el garaje mientras mi padre estaba en el hospital luchando contra un problema cardíaco que finalmente se lo llevó, que encontré una carpeta con el logo del banco. Ahí estaban los retiros. $45,000 sacados del fondo de indemnización, la misma cantidad exacta que coincidía con el enganche de la casa donde ahora Gloria dormía cada noche sonriendo como si el mundo le perteneciera. Guardé esa carpeta sin decir nada, ni siquiera a Mateo, porque en ese momento mi padre todavía estaba vivo y yo todavía tenía esperanza de que arreglara las cosas antes de irse. No las arregló. Murió una madrugada de martes, dormido, sin despedirse, dejando testamento firmado apenas 6 meses antes, redactado, según descubriría después, en la misma semana en que Gloria había comenzado a acompañarlo a todas sus citas médicas. Y ahora estaba ahí, en esa oficina fría, escuchando cómo la mujer que ni siquiera es nuestra sangre se quedaba con la casa que nuestro propio dolor había pagado. El notario tomó los papeles que dejé sobre la mesa y los giró para leerlos. Su expresión cambió antes de terminar la primera línea. «Señora», dijo mirando a Gloria, «¿usted sabía que estos fondos pertenecían legalmente a los hijos del señor como parte de un fideicomiso protegido por orden judicial?» Gloria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mateo me miró de reojo, y por primera vez desde que habíamos entrado a esa sala, sentí que la balanza empezaba a moverse hacia el lado correcto. Lo que Gloria todavía no sabía era que esa carpeta
carpeta era apenas el primer documento de una carpeta mucho más gruesa que yo llevaba guardando desde hacía semanas. Guardé silencio mientras el notario terminaba de leer la primera hoja de la carpeta. Gloria seguía sin decir nada, con el pañuelo negro arrugado entre los dedos como si tratara de estrujar de él alguna excusa. Mateo se sentó de nuevo, pero esta vez con la espalda recta, mirándome como esperando instrucciones. Yo no tenía un plan completo todavía, solo la certeza de que no iba a dejar que esa mujer se quedara tranquila con lo que había construido sobre nuestro dolor. El notario cerró la carpeta y nos pidió que volviéramos en una semana, cuando hubiera revisado con calma la documentación bancaria y pudiera determinar si existía algún conflicto entre el testamento y el fideicomiso que protegía el dinero de nuestra indemnización. Gloria se levantó primero, recogió su bolso de mano y, antes de salir, se detuvo frente a mí. «Esa casa es mía, Valeria», dijo bajando la voz para que solo yo la escuchara. «Tu padre me la dejó porque confiaba en mí más de lo que confiaba en ustedes dos». No respondí. Aprendí hace mucho tiempo que las personas como Gloria necesitan una reacción para sentirse poderosas, y yo no pensaba dársela. Esa noche, en el apartamento pequeño donde Mateo y yo vivíamos desde que empezamos la universidad, extendí sobre la mesa del comedor todos los papeles que había reunido durante semanas. Estados de cuenta del fondo fiduciario, copias de los retiros firmados por mi padre, el contrato de compraventa de la casa con la fecha del enganche, y una carta que el banco le había enviado a mi padre pidiéndole que justificara los movimientos porque superaban el límite permitido para gastos médicos y educativos. Mateo pasó los dedos por cada hoja como si tocarlas pudiera hacer que la traición doliera menos. «Esto prueba que él sabía que estaba haciendo algo mal», dijo finalmente. «Si no, no habría tenido que responderle al banco». Asentí. Lo que no entendía todavía era hasta qué punto Gloria había estado involucrada desde el principio, y esa pregunta me perseguía cada vez que cerraba los ojos. La respuesta llegó 2 días después, de una manera que no esperaba. Mi tía Rosario, la única hermana de mi padre, nos llamó pidiendo vernos en su casa. Rosario nunca había sido cercana a Gloria. Desde el primer día había desconfiado de la rapidez con la que se había instalado en la vida de mi padre, pero tampoco se había atrevido a decir mucho por respeto a él. Ahora que él ya no estaba, sentía que ya no tenía nada que perder. Nos recibió con café y un plato de pan dulce que ninguno de los tres tocó. «Hay algo que tengo que contarles», dijo sentándose frente a nosotros con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Antes de que su papá se casara con Gloria, yo lo acompañé al banco una vez. Necesitaba autorización para un retiro grande, y el empleado le preguntó para qué era. Su papá dijo que era para el enganche de una casa que Gloria había encontrado, y que quería comprar antes de que se la ganara otra persona. Sentí que el estómago se me revolvía. Entonces ella sabía de dónde salía el dinero», dije, más como afirmación que como pregunta. Rosario asintió despacio. «No solo lo sabía, hija. Fue idea de ella». El silencio que siguió a esas palabras fue distinto al silencio de la oficina del notario. Ese había sido un silencio de shock. Este era un silencio de furia contenida, del tipo que se acumula en el pecho y busca una salida. Mateo golpeó la mesa con la palma de la mano, no con fuerza, pero sí con la intención de que todos sintiéramos el golpe. «Ella nos robó a propósito», dijo. «No fue un error de papá, fue un plan de ella desde el principio». Rosario bajó la mirada. Yo quise decir algo en su momento, pero su papá estaba tan enamorado que no habría escuchado. Después, cuando empezó a alejarse de mí, entendí que Gloria se había encargado de eso también. Cada vez que yo intentaba acercarme, ella inventaba una excusa, un compromiso, una cena familiar a la que convenientemente yo nunca estaba invitada. Aisló a mi padre poco a poco de todos los que podían advertirle, y ahora entendía por qué. Regresamos al apartamento esa noche con más preguntas que respuestas, pero también con una pieza más del rompecabezas que estábamos armando. Al día siguiente, mientras revisaba viejas fotografías en busca de algo que confirmara la fecha exacta en que Gloria había entrado a nuestras vidas, encontré algo que no esperaba: una carta manuscrita, guardada entre las páginas de un álbum que mi padre nunca abría en público. Estaba dirigida a mí, fechada apenas 3 semanas antes de morir, y nunca me la había entregado. En esa carta, mi padre reconocía, con una letra temblorosa que delataba lo enfermo que ya estaba, que sabía que había cometido un error grave al usar el dinero del fideicomiso sin nuestro consentimiento. Decía que pensaba arreglarlo, que iba a cambiar el testamento en cuanto se sintiera con fuerzas, que Gloria no debía enterarse de sus planes porque temía su reacción. La carta terminaba con una disculpa torpe, de esas que llegan demasiado tarde para significar algo completo, pero que al menos confirmaban lo que yo ya sospechaba. Mi padre había sido manipulado, controlado, empujado a firmar un testamento que ni siquiera reflejaba sus verdaderas intenciones finales. Le mostré la carta a Mateo esa misma noche. La leyó 2 veces antes de hablar. «Esto cambia todo», dijo con la voz quebrada. «Si esta carta es auténtica, demuestra que él quería corregir lo que había hecho». Asentí, pero una parte de mí sentía algo más complicado que alivio. Sentía rabia hacia mi padre por haber esperado tanto, por haber dejado que el miedo a Gloria pesara más que la justicia hacia sus propios hijos. Esa rabia, sin embargo, no tenía a dónde ir más que hacia la persona que realmente había orquestado todo desde las sombras. El notario nos citó
duró antes de lo previsto. Cuando llegamos a su oficina, encontramos a Gloria ya sentada, con una postura distinta a la de la primera reunión. Ya no parecía tan segura de sí misma. Había estado investigando, nos dijo el notario, y encontró irregularidades importantes en la administración del fideicomiso. Según la ley, el dinero destinado a la recuperación e indemnización de menores no puede ser utilizado libremente por el tutor para adquirir bienes a nombre de terceros, y mucho menos transferido posteriormente mediante testamento a una persona ajena al fideicomiso original. Gloria intentó interrumpir, alegando que ella no tenía nada que ver con los movimientos bancarios, que todo había sido decisión exclusiva de mi padre. Fue entonces cuando saqué la declaración firmada de Rosario, quien había aceptado poner por escrito lo que nos había contado, y la coloqué sobre la mesa junto a la carta manuscrita de mi padre. El rostro de Gloria cambió por completo. La mujer que 2 semanas antes hablaba con autoridad sobre lo que su marido había decidido, ahora tartamudeaba explicaciones contradictorias. Eso no prueba nada, dijo finalmente, cruzando los brazos como si eso pudiera protegerla. Son solo papeles viejos y el testimonio de una cuñada que nunca me quiso. El notario, sin embargo, ya había tomado nota de todo y nos explicó que, dado el conflicto entre el fideicomiso protegido judicialmente y las disposiciones del testamento, el caso tendría que resolverse revisando la validez de la transferencia de la propiedad, un proceso que podía tomar semanas, pero que, según sus palabras, tenía pocas probabilidades de favorecer a alguien que había participado activamente en el desvío original de los fondos. Salimos de esa oficina sintiendo, por primera vez desde la muerte de mi padre, que la balanza empezaba a inclinarse a nuestro favor, pero la sensación de triunfo duró poco. Esa misma tarde, al llegar al apartamento, encontramos la cerradura forzada y varias de nuestras cosas revueltas. No faltaba dinero ni objetos de valor, solo la carpeta original con los documentos bancarios que habíamos dejado copiada, pero no el archivo completo. Mateo llamó de inmediato a la policía, aunque ambos sabíamos, sin decirlo en voz alta, exactamente quién podía estar detrás de eso. La confirmación llegó al día siguiente, cuando la vecina del piso de abajo nos contó que había visto a una mujer con abrigo oscuro entrar al edificio la tarde anterior, alegando ser familiar nuestra y que había olvidado las llaves. La descripción coincidía perfectamente con Gloria. Sentí que algo dentro de mí se endurecía definitivamente. Ya no se trataba solamente de una herencia mal repartida. Se trataba de alguien dispuesta a cualquier cosa con tal de proteger lo que había robado. Y eso significaba que la pelea apenas comenzaba. Esa noche, sentada frente a la computadora, hice algo que no había hecho antes. Contacté al banco directamente, no para pedir información, sino para preguntar si existía la posibilidad de que alguien hubiera intentado acceder a información adicional sobre la cuenta fiduciaria usando el nombre de mi padre después de su muerte. La respuesta del empleado me dejó helada. Alguien, efectivamente, había llamado hacía apenas 2 días haciéndose pasar por un familiar autorizado, intentando obtener copias de los estados de cuenta anteriores al fallecimiento, probablemente para destruir cualquier evidencia que aún no hubiéramos recuperado. El banco, siguiendo protocolo, había negado el acceso porque la persona no pudo verificar su identidad correctamente, pero el intento quedó registrado con fecha y hora. Con esa información en mano, entendí que ya no bastaba con reunir pruebas del pasado. Gloria estaba activamente tratando de borrar el rastro de lo que había hecho, y si queríamos que la justicia realmente se cumpliera, teníamos que movernos más rápido que ella. Llamé a Rosario esa misma noche y le pedí que me acompañara a hablar con el resto de la familia, con los primos y tíos que todavía no sabían la verdad completa de lo que había pasado. Sabía que Gloria llevaba meses, quizás años, construyendo una imagen de viuda desconsolada frente a ellos, y que si no actuábamos pronto, esa imagen terminaría de consolidarse antes de que la verdad saliera a la luz. La reunión familiar se organizó para el domingo siguiente, en casa de Rosario. Fue ella quien insistió en convocar a todos bajo el pretexto de organizar los detalles del aniversario luctuoso de mi padre, sin mencionar el verdadero motivo. Cuando Antil llegó el día, la sala estaba llena de rostros que no había visto reunidos desde el funeral. Gloria llegó también, invitada sin saberlo a su propia caída, vestida de negro riguroso, con esa expresión de dolor perfectamente ensayada que también sabía interpretar frente a los demás. No fue hasta que todos estuvieron sentados que Rosario tomó la palabra y anunció que había algo importante que la familia necesitaba conocer antes de que pasara más tiempo. Sentí que el corazón me latía con fuerza cuando me pidió que hablara. Miré a Gloria, que ya empezaba a moverse incómoda en su asiento, presintiendo lo que se avecinaba, y supe que ese era el momento exacto en que la fachada que había construido durante años comenzaría a derrumbarse frente a las mismas personas que ella había manipulado para mantenerla en pie. Respiré profundo y empecé a hablar. Conté todo desde el principio: el accidente, el fideicomiso, los retiros no autorizados, la carta de mi padre, el testimonio de Rosario, el intento de robo en nuestro apartamento y la llamada al banco. A medida que hablaba, observé cómo los rostros a mi alrededor iban cambiando, del desconcierto inicial a una incredulidad que poco a poco se transformaba en indignación. Mi tío Alberto, el mayor de los hermanos
hermanos de mi padre. Fue el primero en romper el silencio. ¿Es cierto esto, Gloria?, preguntó con una voz que ya no tenía nada de la cordialidad con la que siempre la había tratado. Gloria intentó reírse, un sonido hueco que no convenció a nadie. Son mentiras, dijo. Esta niña siempre me tuvo envidia porque yo hice feliz a su padre los últimos años de su vida. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y reproduje, para toda la sala, la grabación que había hecho durante la llamada al banco, donde el empleado confirmaba el intento de acceso no autorizado a la cuenta apenas 2 días atrás. El silencio que siguió fue absoluto. Gloria se puso de pie, buscando una salida que no existía, rodeada de personas que hasta hacía unos minutos la consideraban parte de la familia. Esto no es lo que parece, insistió, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Alberto se acercó a ella con una expresión que jamás le había visto. Gloria, dijo lentamente, creo que es mejor que te vayas de esta casa y que no vuelvas a acercarte a ninguno de nosotros hasta que esto se resuelva legalmente. Ella salió de esa casa sola, sin que nadie la acompañara hasta la puerta, sin que nadie le ofreciera una palabra de consuelo. Y mientras la veía alejarse por la calle, sentí que, por primera vez desde la muerte de mi padre, no estaba sola en esta pelea. Toda la familia, finalmente, sabía la verdad. Pero lo que ninguno de nosotros imaginaba todavía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Gloria para no perderlo todo. Los días siguientes trajeron una calma extraña, del tipo que precede a algo peor. Gloria dejó de responder los mensajes del notario, dejó de presentarse a las citas programadas, y según nos contó un vecino de la casa familiar, había empezado a sacar cajas del inmueble en horarios extraños, casi siempre de madrugada. Mateo quería ir directamente a confrontarla, pero yo sabía que actuar con impulso solo le daría más tiempo para esconder lo poco que aún no habíamos recuperado. En cambio, decidimos vigilar de cerca cada movimiento, documentando todo con la misma frialdad con la que ella había orquestado su plan años atrás. Fue Rosario quien nos avisó, una tarde de miércoles, que había visto un camión de mudanza estacionado frente a la casa. Gloria estaba sacando los muebles, aparentemente preparándose para vender la propiedad antes de que el proceso legal terminara de definir a quién pertenecía realmente. Sentí que el tiempo se me escapaba entre los dedos. Si lograba vender la casa antes de la resolución final, el dinero podría desaparecer con la misma facilidad con la que había desaparecido nuestra herencia original. Tomé el teléfono y llamé al notario de inmediato, exigiendo que se emitiera una medida urgente para congelar cualquier intento de venta mientras el caso seguía abierto. Lo que Gloria no sabía era que, gracias al aviso de Rosario, ya teníamos fotografías del camión de mudanza, con fecha y hora, listas para presentar como evidencia de que estaba intentando disponer de un bien que legalmente todavía estaba en disputa. Esa misma noche, mientras revisaba las imágenes junto a Mateo, una parte de mí supo con certeza que la mujer que había pasado años construyendo una vida sobre nuestra desgracia estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Orchestrated multilingual composition while maintaining linguistic purity. Orchestrated multilingual composition while maintaining linguistic purity. El notario emitió la medida cautelar en menos de 24 horas, algo que según él mismo reconoció era poco común. Pero la evidencia del intento de venta apresurada dejaba pocas dudas sobre las intenciones de Gloria. La orden llegó a la casa un jueves por la mañana, entregada por un funcionario judicial, que tocó la puerta justo cuando el camión de mudanza terminaba de cargar el último mueble. Rosario, que se había quedado vigilando desde su auto estacionado al otro lado de la calle, nos llamó de inmediato para contarnos cómo Gloria había recibido los papeles con las manos temblando, sin poder disimular la furia que le provocaba ver su plan interrumpido a último momento. Esa tarde, Mateo y yo decidimos ir personalmente a la casa, no para confrontarla, sino porque el notario nos había pedido hacer un inventario de lo que quedaba dentro antes de que cualquier otra cosa desapareciera. Fue extraño volver a ese lugar después de meses de no pisarlo. El jardín que alguna vez cuidamos juntos estaba descuidado. Las cortinas que mi padre había elegido con tanto cuidado habían sido reemplazadas por unas más caras, más ajenas a lo que aquella casa significaba para nosotros. Gloria nos recibió en la puerta con los brazos cruzados, sin invitarnos a pasar. No tienen derecho a estar aquí, dijo con la voz áspera. Tenemos exactamente el mismo derecho que usted, respondí, mostrándole la copia de la orden judicial. Tal vez incluso más. Entramos y comenzamos a recorrer las habitaciones, anotando cada objeto, cada mueble, comparando lo que quedaba con las fotografías que Rosario había tomado semanas atrás. Faltaban varias piezas de valor, un juego de comedor antiguo que había pertenecido a mi abuela paterna, algunas joyas que mi padre le había regalado a Gloria, pero que, según los recibos que encontramos después, habían sido compradas también con dinero del fondo. Cada hallazgo se sumaba a la lista de irregularidades que estábamos construyendo. Cada objeto ausente era una prueba más de hasta qué punto Gloria había estado dispuesta a despojarnos de todo lo que legítimamente nos correspondía. Fue en el estudio donde mi padre solía trabajar donde encontré algo que no esperaba. Escondida detrás de un archivero, había una caja pequeña de metal, cerrada con llave. Se la mostré a Gloria, exigiendo que
nos dijera qué había dentro. Ella palideció visiblemente. Eso es privado, dijo intentando arrebatármela, pero Mateo se interpuso entre nosotras. El notario dijo que teníamos que inventariar todo, dijo con firmeza. Todo incluye esto. Llamamos al funcionario judicial que nos acompañaba para que abriera la caja con la autorización correspondiente. Dentro había otro testamento, uno anterior al que Gloria había presentado, fechado casi un año antes, donde mi padre dejaba la casa dividida en partes iguales entre Mateo y yo, sin mencionar a Gloria en absoluto. El funcionario tomó el documento con cuidado, explicándonos que su validez tendría que ser evaluada, pero que su sola existencia complicaba enormemente la posición de Gloria frente al proceso legal. Ella intentó justificarse, alegando que ese testamento había sido reemplazado legítimamente por el más reciente, pero cada palabra que salía de su boca sonaba cada vez más desesperada, cada vez menos convincente. Salimos de esa casa esa tarde con una sensación distinta a la que habíamos tenido en semanas. Por primera vez sentíamos que la verdad, poco a poco, se estaba abriendo paso a través de todas las mentiras que Gloria había construido con tanto cuidado. Los días que siguieron trajeron consigo una presión constante. El caso empezó a moverse más rápido de lo esperado, en parte gracias a la cantidad de pruebas que habíamos logrado reunir, y en parte porque el juez asignado, al revisar los documentos, expresó una preocupación seria por la posible existencia de un delito de administración fraudulenta de fondos protegidos. Gloria contrató a un abogado costoso, un hombre de traje impecable que intentó desde el primer momento desacreditar cada uno de nuestros testimonios, alegando que Rosario tenía motivos personales para mentir, que la carta manuscrita de mi padre podía haber sido falsificada, que el testamento encontrado en la caja de metal carecía de validez porque no estaba debidamente registrado. Cada ataque nos obligaba a reforzar nuestra posición con más pruebas, más documentos, más testimonios. Fue en esos días de tensión constante cuando Mateo empezó a mostrar señales de agotamiento. Dejó de asistir a algunas de sus clases en la universidad, pasaba noches enteras revisando papeles conmigo en lugar de dormir, y en más de una ocasión lo encontré llorando en silencio en su cuarto, no de tristeza solamente, sino de la rabia acumulada de sentir que la memoria de nuestro padre se estaba convirtiendo en un campo de batalla legal. Una noche, después de una discusión particularmente dura sobre si valía la pena seguir adelante con todo el proceso, me dijo algo que se me quedó grabado. No quiero hacer esto por venganza, Valeria. Quiero hacerlo porque es justo. Si lo hacemos solo por odio, vamos a terminar pareciéndonos a ella. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Durante semanas había estado tan concentrada en reunir pruebas, en anticipar cada movimiento de Gloria, que había dejado de lado el duelo real por la pérdida de mi padre. Esa noche, por primera vez desde su muerte, permití que las lágrimas salieran sin control, no por la casa, no por el dinero, sino por el hombre que, a pesar de sus errores, había sido nuestro padre, y que había muerto sin el valor de corregir a tiempo lo que sabía que estaba mal. Lloré por el tiempo perdido, por las conversaciones que nunca tuvimos, por la disculpa que llegó demasiado tarde en forma de carta guardada entre las páginas de un álbum. Al día siguiente, con la mente más clara, decidí que la manera correcta de honrar a mi padre no era simplemente ganar el caso, sino asegurarme de que la verdad completa saliera a la luz, sin adornos ni exageraciones, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Contacté a un periodista local que había cubierto casos similares de fraude familiar, no para exponer a Gloria públicamente de manera vengativa, sino porque sabía que la presión mediática podía acelerar un proceso judicial que de otra forma podía extenderse por años. El periodista, después de revisar la documentación que le entregué, decidió publicar un artículo detallado sobre el caso, cuidando de proteger nuestra identidad como menores en el momento del accidente, pero exponiendo con claridad el patrón de manipulación que Gloria había ejercido durante años. La publicación del artículo cambió el rumbo de todo. Antiguos conocidos de Gloria empezaron a comunicarse con nosotros, algunos ofreciendo información adicional sobre comportamientos similares en el pasado, otros simplemente confirmando lo que ya sospechábamos, que la mujer que se había presentado como una viuda desconsolada era, en realidad, alguien con un patrón claro de aprovecharse de personas vulnerables. Una antigua compañera de trabajo de la farmacia donde Gloria conoció a mi padre nos contó que ella había hecho comentarios, años atrás, sobre lo bien que se vivía al lado de un hombre viudo con hijos pequeños y una buena situación económica. Ese testimonio, aunque no era prueba directa de nada ilegal, terminó de pintar un panorama claro sobre las verdaderas intenciones que Gloria había tenido desde el principio. Con la presión pública sumada a la evidencia legal, el abogado de Gloria empezó a mostrar señales de querer negociar. Nos ofrecieron, en nombre de ella, devolver una parte de la casa a cambio de que retiráramos los cargos por administración fraudulenta y detuviéramos cualquier acción legal adicional. Mateo, al escuchar la propuesta, se negó rotundamente. No queremos una parte, dijo con una determinación que no le había visto antes. Queremos lo que es nuestro, y queremos que ella responda legalmente por lo que hizo. Estuve completamente de acuerdo. Después de todo lo que habíamos descubierto
descubierto, después de conocer hasta qué punto Gloria había manipulado a nuestro padre y había intentado destruir pruebas y vender la propiedad de manera apresurada, una simple devolución parcial no era justicia. Era apenas una forma más de que ella saliera relativamente ilesa de todo el daño que había causado. Rechazamos la propuesta formalmente a través de nuestro abogado, una mujer joven pero implacable llamada Patricia, a quien Rosario nos había recomendado después de investigar su experiencia en casos de fraude familiar. Patricia nos advirtió que rechazar el acuerdo significaba prepararnos para un juicio más largo, potencialmente más desgastante, pero también nos aseguró que, con la cantidad de pruebas que teníamos, las probabilidades estaban claramente de nuestro lado. Aceptamos el riesgo sin dudarlo. Habíamos llegado demasiado lejos como para conformarnos con menos de lo que la justicia realmente nos debía. La fecha del juicio se fijó para pocas semanas después. Durante ese tiempo, Gloria pareció tomar conciencia de que su posición era cada vez más débil. Dejó de aparecer en los lugares donde solía mostrarse como la viuda ejemplar. Canceló varias citas con periodistas que querían entrevistarla, y según nos contó Rosario, empezó a distanciarse incluso de las pocas amistades que le quedaban en el círculo familiar. La mujer que alguna vez había sido el centro de atención en cada reunión, ahora se encontraba completamente aislada, enfrentando sola las consecuencias de años de manipulación cuidadosamente construida. Y mientras ella se hundía cada vez más en su propio aislamiento, Mateo y yo nos preparábamos, con la ayuda de Patricia, para el momento en que finalmente tendríamos que enfrentarla frente a un juez y contar, una vez más, toda la verdad. La mañana del juicio llegó con un cielo gris que parecía anunciar tormenta. Llegamos temprano al tribunal, Mateo vestido con el único traje que tenía, yo con la carpeta original de documentos apretada contra el pecho como si fuera un escudo. Gloria llegó minutos después, acompañada de su abogado, con un vestido oscuro que ya no lograba transmitir la fragilidad que tanto había cultivado frente a la familia. Se sentó del otro lado de la sala sin mirarnos, con la mandíbula tensa y las manos entrelazadas sobre el regazo. El juicio comenzó con la presentación de Patricia, quien expuso cronológicamente cada elemento de la historia: el accidente, el fideicomiso, los retiros no autorizados que coincidían exactamente con la fecha del enganche de la casa, el testimonio de Rosario sobre cómo Gloria había sido quien propuso usar ese dinero, la carta manuscrita de mi padre reconociendo su error, el testamento anterior encontrado en la caja de metal y, finalmente, el intento de vender la propiedad de manera apresurada mientras el caso seguía en disputa. Cada punto se acompañaba de documentos físicos, capturas de pantalla, grabaciones y declaraciones firmadas. El abogado de Gloria intentó desacreditar cada prueba, pero sus argumentos sonaban cada vez más débiles frente a la solidez de lo que habíamos construido durante meses. Cuando llegó el momento de que yo testificara, subí al estrado sintiendo las piernas temblar, pero con la mente completamente clara sobre lo que tenía que decir. Conté todo desde el principio, sin exagerar nada, sin necesidad de dramatizar lo que ya de por sí era suficientemente doloroso. Hablé del accidente, de la recuperación, del dinero que se suponía debía protegernos, y que en cambio terminó financiando la vida de una mujer que nunca tuvo intención real de formar parte de nuestra familia. Hablé de la carta de mi padre, de su arrepentimiento tardío, de su miedo a enfrentar a Gloria, incluso estando enfermo. El juez escuchaba con atención, tomando notas constantemente, y en un momento, cuando mencioné el intento de venta apresurada de la propiedad, el juez escuchaba con atención, tomando notas constantemente, y en un momento, cuando mencioné el intento de venta apresurada de la propiedad, levantó la vista y me pidió que repitiera la fecha exacta del camión de mudanza. Se la di sin dudar, porque la tenía grabada en la memoria tanto como en los documentos que Patricia sostenía en sus manos. Cuando bajé del estrado, Mateo me apretó el hombro con fuerza, sin decir nada, pero con una mirada que decía todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Fue su turno de testificar después del mío. Habló con una voz más firme de la que yo esperaba, describiendo la noche en que encontramos la carta de nuestro padre, el momento exacto en que entendimos que Gloria había intentado borrar pruebas del banco, y la sensación de allanamiento que sentimos al llegar al apartamento con la cerradura forzada. El abogado de Gloria intentó una última estrategia, sugiriendo que Mateo y yo teníamos un interés económico directo en fabricar esta narrativa. Patricia se puso de pie antes de que el juez tuviera que intervenir. Su señoría, dijo con calma, mis clientes no fabricaron un fideicomiso judicial, no fabricaron los retiros bancarios documentados por la propia institución, no fabricaron una carta manuscrita cuya caligrafía ya fue verificada por un perito. La única persona en esta sala con un interés económico en ocultar la verdad es la señora Gloria. El juez pidió un receso antes de continuar con los alegatos finales. Durante esos minutos, Gloria se acercó a la puerta del pasillo donde Mateo y yo esperábamos, custodiada de cerca por su abogado, que parecía intentar contenerla. Todo esto es innecesario, nos dijo con la voz baja pero cargada de rencor. Yo cuidé a su padre los últimos años de su vida. Merezco algo por eso. Lo cuidó con dinero que era nuestro, respondí sin levantar la voz. Eso no es cuidado, eso es robo
con paciencia. Ella no respondió. Su abogado la tomó del brazo y la llevó de regreso a la sala. Los alegatos finales fueron breves, porque la evidencia ya había hablado por sí sola durante las 2 jornadas que duró el juicio. El juez anunció que dictaría sentencia en un plazo de 10 días, un tiempo que se sintió eterno mientras esperábamos, revisando cada noche los documentos como si repasarlos pudiera cambiar algo, aunque en el fondo sabíamos que ya no había nada más que hacer salvo esperar. La llamada de Patricia llegó un martes por la mañana. Su voz sonaba distinta, más ligera, casi emocionada mientras nos explicaba que el juez había fallado completamente a nuestro favor. La sentencia declaraba que los fondos utilizados para adquirir la propiedad provenían de manera comprobada del fideicomiso protegido, que Gloria había participado activamente en la planificación del uso indebido de ese dinero y que, por lo tanto, la casa debía ser transferida en su totalidad a nombre de Mateo y mío, en partes iguales, tal como lo había dispuesto el testamento original encontrado en la caja de metal. Además, el juez ordenó que Gloria devolviera el valor correspondiente a los muebles y objetos desaparecidos del inventario y remitió el caso al Ministerio Público para que se evaluara si correspondía abrir un proceso penal por administración fraudulenta de fondos pertenecientes a menores de edad al momento de los hechos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante varios minutos, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Mateo entró a la cocina y, al ver mi expresión, supo inmediatamente lo que había pasado. Ganamos, dijo, más como pregunta que como afirmación. Asentí. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin que un peso invisible me apretara el pecho. Gloria tuvo que desalojar la casa en un plazo de 30 días, tal como estipulaba la sentencia. No hubo mudanza discreta esta vez. Un funcionario judicial supervisó cada objeto que salía de la propiedad, verificando que coincidiera con el inventario aprobado por el tribunal. Rosario nos contó que varios vecinos, los mismos que alguna vez la habían visto como la esposa perfecta, salieron a sus jardines a observar cómo cargaba sus pertenencias en una camioneta alquilada, sin nadie que la ayudara, sin nadie que le ofreciera una palabra de apoyo. La mujer que había pasado años construyendo una imagen de viuda ejemplar frente a toda la familia se marchaba sola, bajo la mirada silenciosa de quienes finalmente conocían la verdad completa. El proceso penal avanzó más lento, pero avanzó. Semanas después, nos informaron que el Ministerio Público había decidido presentar cargos formales por administración fraudulenta, basándose en la misma evidencia que habíamos presentado durante el juicio civil. Gloria tendría que enfrentar una nueva batalla legal, esta vez sin la posibilidad de negociar acuerdos parciales, porque el delito ya no nos pertenecía solamente a nosotros como víctimas directas, sino al Estado, que no estaba dispuesto a dejar pasar el uso indebido de fondos destinados a proteger a menores en situación vulnerable. Volvimos a la casa una tarde de sábado, ya con las llaves nuevas en la mano, después de que el proceso de entrega formal quedara completado. Entramos despacio, como si el lugar necesitara tiempo para reconocernos de nuevo. El jardín estaba descuidado. Algunas paredes tenían marcas de muebles que ya no estaban, pero el aire se sentía distinto, más liviano. Mateo se sentó en el primer escalón de la entrada, el mismo donde solíamos sentarnos de niños a esperar que mi padre llegara del trabajo. Se siente raro, dijo. Está vacía, pero también se siente más nuestra que nunca. Entendí exactamente lo que quería decir. Durante los meses siguientes, reconstruimos la casa poco a poco, no solo en términos materiales, sino también en el sentido de devolverle algo del significado que había tenido antes de que Gloria entrara en nuestras vidas. Colgamos fotografías viejas, recuperamos algunos muebles que habíamos guardado en casa de Rosario, y poco a poco, el espacio empezó a sentirse habitable de nuevo, no como un monumento a lo que habíamos perdido, sino como un lugar que finalmente nos pertenecía por completo, sin condiciones, sin mentiras de por medio. El juicio penal contra Gloria se resolvió casi un año después. La declararon culpable de administración fraudulenta de fondos protegidos, y aunque la pena no incluyó cárcel efectiva debido a que no tenía antecedentes previos, sí quedó con antecedentes penales permanentes, una orden de restitución económica que la perseguiría durante años, y la obligación de reportar sus movimientos financieros a las autoridades durante un periodo prolongado. Nos enteramos, por comentarios de conocidos en común, que había intentado rehacer su vida en otra ciudad, buscando trabajo en una farmacia similar a la que tenía cuando conoció a mi padre, pero que los antecedentes penales dificultaban cada intento. Nadie de la familia volvió a saber de ella directamente, y ninguno de nosotros hizo el esfuerzo de mantener ese contacto. Rosario se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas después de todo lo ocurrido, algo que ninguno de los dos esperábamos, pero que agradecíamos profundamente. Los domingos se convirtieron en una costumbre: almuerzo en la casa, historias sobre mi padre de joven, risas que durante mucho tiempo pensamos que no volveríamos a compartir con nadie de esa parte de la familia. Mateo terminó sus estudios sin más interrupciones y decidió especializarse en Derecho, motivado, según nos confesó una noche, por la manera en que Patricia había peleado por nosotros sin descanso durante todo el proceso. Yo, por
mi parte, empecé a trabajar medio tiempo mientras terminaba mi carrera, usando parte del dinero que finalmente recuperamos del fideicomiso, no para gastos superfluos, sino para asegurar que nunca más dependiéramos de la buena voluntad de nadie para sostenernos. Un año después de la sentencia final, Rosario organizó una pequeña reunión en el jardín de la casa, ahora completamente restaurado, para conmemorar el aniversario de mi padre de una manera distinta a la que habíamos vivido el año anterior. Esta vez no hubo mentiras que confrontar, ni fachadas que derribar. Solo estábamos nosotros, la familia que realmente nos había apoyado, compartiendo recuerdos genuinos sobre un hombre que, a pesar de sus errores, había encontrado al final la manera de intentar corregir lo que había hecho mal, aunque fuera demasiado tarde para él mismo. Esa tarde, sentada bajo el mismo árbol donde de niña esperaba que mi padre volviera del trabajo, entendí que la justicia no había llegado en forma de venganza, ni de satisfacción vacía, sino en la certeza tranquila de que la verdad, por más que alguien intente enterrarla bajo mentiras cuidadosamente construidas, siempre termina abriéndose paso. Gloria había perdido la casa, la reputación, la familia que había intentado infiltrar y finalmente su libertad de movimiento frente a la ley. Nosotros, en cambio, habíamos recuperado no solo lo que legítimamente nos pertenecía, sino también la certeza de que podíamos confiar el uno en el otro, de que la sangre que nos unía como hermanos había sido, después de todo, la base más sólida sobre la cual reconstruir todo lo demás. Miré a Mateo servirse un plato de comida junto a Rosario, riendo de algo que ella acababa de contar, y supe, con una claridad que no había sentido en meses, que finalmente estábamos en casa.